días. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 38. Así dice la palabra del Señor. Desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida más valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, ya sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tenga cuidado de sí mismos y de toda congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los sacrificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que están conmigo. En todo le mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas de Iglesia La Travesía. Mi nombre es Yamir Alejandro es mi apellido y por la gracia de Dios tengo el privilegio de fungir como pastor en esta congregación amada por los últimos 4 años. Si eres una visita entre nosotros, queremos darte la bienvenida en medio nuestro. Allá está mi nene llorando, Jerónimo. Estamos en familia, nosotros somos una iglesia familiar, no nos molestan los bebés llorando, no nos incomoda, siéntete como en casa. Si tu nene sale corriendo, pues lo recoges tranquilito, no nos vamos a estresar por eso. La iglesia siempre se ha reunido por 2000 años a orar y no es un show. Son familias con bebés que lloran, son familias con niños que tienen que estar regañándolos de vez en cuando y es parte de lo que nosotros queremos hacer. No estamos pretendiendo ser lo que no somos. Queremos ser una iglesia de gente normal. Si estás aquí en esta mañana, te quisiera invitar a dar una pequeña introducción. Si es tu primer domingo o llevas poco tiempo entre nosotros. Nosotros estamos en una serie de sermones que hemos titulado Hasta los confines de la tierra. La Biblia se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y una manera bien sencilla de hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo, esas 2 porciones grandes de la Biblia, es hablar de antes y después de Jesús.
El Antiguo Testamento habla acerca de la venida y está en anticipación, mirando hacia Jesús. Y cuando Jesús llega al mundo, comienza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto se cumple y comenzamos a ver las historias de lo que ocurrió después de que Jesús, nuestro Salvador, llega al mundo. En esta serie de sermones nos encontramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos narra lo que ocurre luego de que Jesús asciende al cielo y se despide de sus discípulos. Y miren las palabras que Jesús les da a sus discípulos antes de subir al cielo a estar con su Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, los apóstoles, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Por eso hemos llamado esta serie de sermones Hasta los confines de la tierra. Hemos estado como iglesia durante el pasado año mirando con detenimiento las experiencias de nuestra familia en la fe, los primeros cristianos que les tocó la encomienda de compartir el reino de Dios, el evangelio de Jesús en las ciudades en el primer siglo. Estamos frente a los comienzos del cristianismo, mis hermanos. El tercer viaje de Pablo es lo que nosotros estamos hoy en el capítulo 20 discutiendo. Y Pablo es un personaje bien particular. Pablo es un personaje que nadie se esperaría predicando el evangelio. Su nombre era Saulo de Tarso. ¿Y sabes a qué se dedicaba en sus primeros días cuando se menciona en el libro de los Hechos? A perseguir y a matar cristianos. Y es el hombre a quien Dios transforma, recibe el regalo de la gracia, aquel que tú y yo esperaríamos que no recibiera el perdón por todo lo que había hecho. Dios lo perdona, lo restaura y lo convierte en uno de sus principales misioneros. Y hoy nos encontramos en lo que le llaman el tercer viaje misionero de Pablo. Lleva años y años compartiendo el amor y la gracia de Dios en cada ciudad. Nos dice el texto en su primer verso, el verso 17, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿De quién se refiere? ¿A quién se está haciendo referencia aquí? Se está refiriendo a Pablo. Pablo venía predicando en distintas ciudades y de Éfeso tuvo que salir por un gran disturbio que hubo. Cerca de 2 horas multitudes estaban buscándolo. Lo persiguieron, él tuvo que salir huyendo y ha pasado cerca de 1 año y Pablo desde la ciudad de Mileto no entra a Éfeso. No sabemos por qué, si tenía miedo por su vida o simplemente porque no tenía el tiempo para pasar por la ciudad, pero manda a buscar a todos los pastores, los ancianos, líderes de la iglesia de Éfeso, los manda a buscar a la ciudad de Mileto. En su viaje, Pablo está de camino a Jerusalén, pero desea despedirse de los pastores de la iglesia de Éfeso. Allí, Pablo había pasado 2 años de su ministerio enseñando día y noche. Y debido al gran disturbio que les mencioné, que ocurrió en la ciudad, no tuvo oportunidad de despedirse bien de estos hermanos. Estamos, hermanos de la travesía, frente a un discurso único en su clase en el libro de los Hechos. Los demás discursos en el libro de los Hechos son sermones para los no creyentes, donde Pablo predica el evangelio tanto a judíos como a gentiles, que son aquellos que no son judíos, como tú y como yo. Otros discursos que nos encontramos en el libro de los Hechos, vamos a ver, son discursos en los que Pablo se defiende ante las autoridades y lo hace con suma astucia. Pero el discurso de hoy es el único discurso que está dirigido a los cristianos, a gente de las iglesias y específicamente a los pastores y líderes de esas iglesias. Este es un momento especial en la vida de Pablo y de los pastores que han viajado 30 millas para verle. Pablo dice, y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. No hay, en el plan ministerial que tiene Dios para Pablo, no hay otra oportunidad para visitar la ciudad de Éfeso. Esta es la última vez que estos hermanos verán el rostro de Pablo con vida. La próxima en la eternidad con nuestro Señor. ¿Cómo nos sentimos cuando sabemos que nuestro tiempo con alguien ha llegado a su fin? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Has tenido que despedirte de alguien que sabes que no vas a ver en un buen tiempo y quizás no lo puedas volver a ver en tu vida?
Ese es el sentimiento que hay en el corazón de estas personas que se están reuniendo en la ciudad de Mileto. Cuando tenemos frente a nosotros la oportunidad de hablar nuestras últimas palabras con alguien y sabemos que son las últimas, ¿cómo escogemos aquello que vamos a decir? De eso se trata el sermón de hoy, el discurso de despedida de Pablo y sus amigos. En un discurso de despedida, una persona tiene la oportunidad de dejar una huella profunda en quienes le escuchan. Y eso es lo que nosotros buscaremos hacer en la mañana de hoy a medida que desempacamos este discurso de Pablo. Ser marcados por las palabras de despedida de quien fue el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. En el sermón de hoy no pretendo desempacar todo lo que está aquí. No se puede hacer en los 90 minutos que voy a estar predicándoles. Es broma. Yo no predico tan largo. Así que he decidido tomar dos partes y dos aspectos de la vida de Pablo en este sermón y me voy a enfocar en esos dos. Usted puede leer el texto en su casa, no se lo pierda. No se lo pierda, lea el texto en su casa. Mi deseo es mirar en el discurso de Pablo dos aspectos claves de su ministerio. El primero es cuando Pablo comparte su trayectoria ministerial mirando al pasado. Y el segundo es cuando Pablo comparte sus planes ministeriales mirando al futuro. Vamos primero a escuchar a Pablo mirando al pasado y vamos a ver por qué invita a sus amigos a mirar al pasado y vamos a ver por qué los invita a mirar también al futuro. Si ustedes me permiten, me doy un sip de agua y seguimos aquí. Comenzamos con el verso 18. Pablo les dice, cuando vinieron a él, les dijo Pablo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. A prima facie, cuando damos una primera mirada a un texto como este, en el discurso de Pablo a los pastores de Éfeso, comenzamos a mirar, ustedes saben bien, yo he servido, yo he sido humildón, yo he servido con humildad, he llorado con ustedes. Y nos pareciera como un reggaetonero de alguna forma, hablando de lo que ha hecho en medio de la comunidad y en medio de su barrio. En nuestro tiempo, Pablo no está afirmándole a los pastores su vida como un ejemplo a seguir por sí mismo, sino que lo que está haciendo Pablo es mostrándoles con su vida cómo se ve seguir a Jesús. Así que no hay un Pablo echón de alguna manera mirando, diciéndole a la gente, mírenme como yo he hecho todas las cosas bien, sino que Pablo, el deseo de su corazón es haber provisto un modelo. Así se hace el ministerio cristiano. Dios estaba modelando a través de la vida de Pablo cuál es el corazón de Dios para la iglesia, y es una comunidad donde la gente se aman y viven la vida juntos. Las lágrimas, decía Pablo, que compartió con ellos, requiere una intimidad. Cuando tú compartes tus lágrimas con alguien, Pablo no fue solamente a enseñarles las palabras de Dios, sino que compartió sus propias lágrimas, sus propios dolores, su propia vida con aquellos. Hermanos de la travesía, cuando nosotros miramos un texto como este, vemos que el deseo de Pablo, lo primero que dice en su primera parte de su último discurso a los pastores de Éfeso, él desea que no es una opción compartir este evangelio tan hermoso sin compartir las lágrimas. Y le dicen, miren cómo yo viví entre ustedes. Miren cómo sufrí entre ustedes. Miren cómo compartí mis lágrimas con ustedes porque a ustedes les toca hacer lo mismo. El dolor de nuestra vida es para ser compartido con los demás, pastores. Sin compartir la vida con los demás, la iglesia no es un centro, le dice Pablo a esta gente, principalmente de instrucción teológica que viene a llenar nuestras mentes. A pesar de que amamos la teología, la enseñanza bíblica, la iglesia, por lo menos cuando miramos el modelo que Pablo nos presenta en su trayectoria ministerial, es un lugar donde la teología no se da en el vacío.
La iglesia es una comunidad. Le llaman el cuerpo de Cristo en las Escrituras. Y aquí, en la vida de la iglesia, la teología y la enseñanza bíblica tiene carne y hueso. Aquí la teología, tal vez como diría un rapero, sabe arroz con habichuela. Aquí la teología no se da en el vacío y en grandes conversaciones filosóficas. Aquí la teología de Pablo tiene lágrimas y tiene dolor consigo, tiene sudor y tiene aflicciones. Aquí la teología la compartimos compartiendo la palabra como lo hizo Pablo, pero miren cómo yo viví entre ustedes y aún compartí mis lágrimas con ustedes. De casa en casa fui enseñándoles, yo comí en sus casas, yo enseñé en lugares públicos. Yo fui perseguido en medio de ustedes. La teología y la enseñanza bíblica no se da en el vacío. Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes. Es lo primero que Pablo le dice a los pastores. Pero ¿de quién aprende Pablo este modelo? Hay un milagro de Jesús del cual no se habla mucho y tal vez tú nunca lo has escuchado. Tú lo has visto multiplicar los panes y los peces. Tú lo has visto calmar la tormenta con su voz, pero nadie habla de uno de los milagros más grandes de Jesús. Tener 12 amigos cercanos a sus 30 años. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos amigos cercanos tienes tú? A los 30 se reduce y Jesús tenía 12 amigos cercanos a sus 30 años. Hermano, Jesús, el verbo, el logos, la palabra encarnada, vino a revelar el corazón de Dios y lo hizo compartiendo su vida con sus amigos. La teología tiene que tener carne y hueso. La teología comparte el dolor con la gente. La teología tiene que venir acompañada de la presencia de la persona quien la comparte. El verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es el modelo del Evangelio. Cuando Dios revela su corazón a nosotros, lo revela con su propia presencia y se da a sí mismo. Dios desea alcanzar con su Evangelio a los humanos y para alcanzar a los humanos siempre hay que acercarse a la gente y conocerle y vivir la vida con ellos. No hay manera de alcanzar a los humanos de otra forma. Pero hay un segundo aspecto de la teología y de la enseñanza bíblica que Pablo les recuerda a estos pastores. El verso 20 vuelve y les dice, bien saben, ustedes vieron esto, ustedes me vieron, no lo olviden. Cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil de enseñarles públicamente y de casa en casa. La teología o la enseñanza no solo debe ser fiel a la verdad, no solamente se enseña con esmero, sino que debe ser útil. Cuando Pablo enseña, no le lee a la gente un tratado que no puedan entender. Cuando Pablo enseña, él enseña la palabra de Dios de una manera en que la gente diga, oh, yo puedo aplicar esto a mi vida. Esto es útil y eso requiere un trabajo serio de lo que llaman los teólogos o los estudiosos contextualización. Cuando enseñamos la palabra de Dios es importante que la enseñanza pueda ser útil, que la enseñanza pueda ser de provecho. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con que la enseñanza sea útil? Eso es parte del ministerio cristiano, usar bien la palabra de verdad. Cómo nosotros nos movemos de un texto que fue escrito entre 2000 años atrás a 4000 años atrás cuando hablamos del Antiguo Testamento y lo hacemos útil en la vida de hoy. De eso se trata lo que el apóstol Pablo modeló a aquellos pastores de la ciudad de Éfeso. Hermanos de la travesía, es importante que nosotros podamos aplicar bien la palabra de verdad y eso no es solamente para mí como pastor que estoy enseñando. Te toca a ti aplicar la palabra de Dios con tus hermanos y buscar la manera de que sea útil en sus vidas. Es un trabajo que nos toca hacer a todos. ¿Qué haces si un hermano viene a decirte que está luchando con un pecado, con alguna
adicción, con alguna situación que pesa en su alma y está lleno de condenación. ¿Qué vas a hacer cuando alguien se te acerque con una de esas situaciones que pesa en el alma y siente condenación en su vida? Lo primero es darle un abrazo. ¿Sabes por qué? Porque aunque esa persona se sienta solo, que viene a confesar algo que le da vergüenza, todos estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que más nadie se atreve a decirlo. Porque hay muchos que están en su misma situación y jamás se atreven a confesarlo. No tienen la valentía. Así que si alguien está luchando con una situación, lo primero es afirmarlo. ¿Cómo usamos la palabra de manera que sea útil, de provecho para este hermano? ¿A dónde llevas a un cristiano que se siente condenado por los patrones de pecado en su vida? No somos los primeros que hemos luchado con eso. No eres el primero que has luchado con eso. Somos humanos, estamos profundamente rotos. Tú y yo. Por eso tuvo que venir Cristo a morir en una cruz por ti y por mí. Porque no podíamos alcanzar el cielo por nosotros mismos. ¿Cómo usamos el Evangelio y lo aplicamos a la vida de un hermano? No somos los primeros. Miren cómo el apóstol Juan, en su carta a los cristianos que se sentían condenados por sus pecados, les dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué tal si le decimos a un hermano: déjame mostrarte este texto? ¿Qué te está diciendo este texto? ¿Qué te está diciendo Dios por medio de este texto? Tú que te sientes condenado y estás confesando tus pecados. ¿Qué te afirma Dios? ¿Qué mentira estás creyendo que necesitas que Dios remueva de tu mente y de tu corazón? El apóstol Pablo, en la carta a esta misma gente con quienes está reunido en esa noche en Mileto, les escribe la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Le dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De nuevo, ¿qué te está diciendo Dios, hermano? Que te sientes condenado porque no puedes cumplir con el estándar. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Eres salvo? Por su gracia solamente. Has sido perdonado, pero Dios no te deja ahí. Hay algo extra que Dios te está diciendo. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Nos preguntamos juntos: ¿cómo podemos, qué pasos podemos dar para empezar a caminar en esas buenas obras? Y así, hermanos, caminamos y utilizamos bien la palabra de verdad para animarnos unos a otros sin condenarnos. Somos gente que necesita la gracia de Dios de manera desesperada. Y necesitamos animarnos unos a otros con la palabra de verdad. Dios desea que sus hijos en la travesía aprendamos a usar bien la palabra de verdad. Que sea útil y que podamos bendecir la vida de los hermanos cuando estos así lo necesiten. Y ese no es trabajo mío nada más, ese es trabajo tuyo, hermano, de la travesía. Para que tú y yo siempre tengamos algo de valor que regalar a aquellos que nos rodean cuando están en necesidad. Mira lo que dice Pablo a su discípulo Timoteo, al pastor Timoteo joven: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ojo, hermanos, a veces tu mejor regalo va a ser el silencio. Y ahí Dios habla. A veces tu mejor regalo va a ser tus lágrimas en medio de un momento donde hay que consolar a alguien y ahí Dios está presente. Pero muchas veces tu mejor regalo va a ser una palabra, un tesoro que Dios te ha dado, bien aplicado
en un momento oportuno donde alguien necesita que le traigan la palabra del Señor y la apliquen a su vida. Quisiera moverme al segundo punto en este sermón. El primer punto, mirábamos la trayectoria de Pablo. Y Pablo le decía a ellos, ustedes saben, ustedes me vieron predicarles la palabra de manera que fuera útil para ustedes, sufrir con ustedes. Compartí mis lágrimas, compartí toda mi vida, viví entre ustedes. En la segunda parte, Pablo nos va a invitar a mirar hacia el futuro. En vez de ustedes saben, vamos a ver en estos textos, yo sé y ahora, y va a proyectarse Pablo hacia sus planes ministeriales futuros. Antes Pablo habló del pasado, de su tiempo en la ciudad de Éfeso junto a aquellos ancianos pastores. Y ahora les comunica a sus amigos sus planes ministeriales para el futuro. Cuando tú y yo hablamos de nuestros planes ministeriales, casi siempre vamos a incluir palabras como estamos planificando un ministerio de impacto a la ciudad, un ministerio de presencia, un ministerio poderoso. Y empezamos a cambiar hasta el acento y a hablar de maneras extrañas. A veces uno tiene como un acento como colombiano, es precioso el acento colombiano, de hecho, by the way. Y empezamos con todas estas palabras grandes, un ministerio que va a transformar con la gloria de Dios. Y empezamos con toda esa, ¿verdad?, palabrería. Me van a caer 2 o 3 chinches por estar diciendo esto. A veces eso no estaba escrito aquí, pero como los vi riéndose, seguí. Así que se me salió. Señor, ayúdame. Todos esos planes que hacemos nosotros, pero no siempre son los planes ministeriales que Dios tiene para nuestra vida. Dios no habla de la misma manera, ni planifica de la misma manera que nosotros planificamos. Miren el plan ministerial que Dios tenía para la vida de Pablo. Pablo dice a los creyentes, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Estos son los planes ministeriales que Pablo está compartiendo con los pastores de Éfeso. Les está diciendo, estas son las próximas etapas de mi ministerio en la tierra, esto es lo que Dios tiene conmigo, estas son las cosas a las que me está llamando a hacer. Al igual que Jesús, dicen los comentaristas, Pablo, el plan ministerial que Dios tiene para Pablo es encaminarlo a la ciudad de Jerusalén. ¿Te acuerdas que ese era el mismo que tenía con Jesús? Llevarlo a Jerusalén, donde iba a morir en una cruz por nuestros pecados. Asimismo tenía Dios un plan para Pablo, sabiendo que allí él esperaría el sufrimiento. Antes, en cada ciudad, Pablo se la pasaba huyendo de los judíos. Si haces memoria, es algo muy común en todos los sermones que hemos predicado. Le habían hecho, como dicen por ahí, la vida de cuadritos a Pablo, los judíos. Lo persiguieron, lo difamaron, en múltiples ocasiones lo buscaron para matarle, le han perseguido en cada ciudad y ahora el Espíritu Santo lo está dirigiendo a la última fase de su ministerio, a la ciudad donde están los judíos, su capital. Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Ese es el lugar donde Dios estaba dirigiendo a Pablo en su plan ministerial. Cuando estaba en la universidad allá en Mayagüez, tuve la oportunidad de estudiar educación. Y uno de los teóricos que me llamó la atención hablaba de la teoría de la motivación, o qué es aquello que impulsa la conducta humana, era el teórico Maslow. Maslow presentaba una pirámide donde hablaba de los 5 niveles. Hay 5 niveles según las necesidades humanas. Él decía, en el nivel más fundamental, el de abajo, son las necesidades fisiológicas. Aquellas necesidades que tienen que ver, déjame pasarlo por aquí, con comer, dormir, vestirse, tienen que ver con nuestro cuerpo. En el segundo nivel, Maslow habla de las necesidades de seguridad. Luego de que nosotros tenemos nuestra comida cubierta, el lugar donde el sueño, podemos dormir, podemos tener ropa, hay otras cosas que se vuelven necesidades para nosotros y funcionan en ese orden. No vienen unas antes que las otras. Y vienen necesidades de hogar, empleo,
salud, cosas que nos brindan estabilidad. Y luego de eso vienen las necesidades sociales, necesidades luego de reconocimiento y luego de eso, de que nosotros podemos comer, tener una casa, tener nuestras cuentas pagas y un lugar seguro donde vivir. Ahí entonces que nosotros podemos empezar a soñar, yo quiero ser un pianista famoso. Nadie que tiene sus necesidades básicas no cubiertas está soñando. Bueno, hay gente que sí. Pero no es normal que alguien que no tenga el sustento ni la comida básica para el día esté pensando en necesidades abstractas como las necesidades de autorrealización. Maslow sugiere que cuando estas necesidades están cubiertas en ese orden que vemos aquí en la pirámide, vamos a poder pensar en otras necesidades, metas, sueños, autorrealización. Nadie piensa en la autorrealización si no tiene comida. Hay unas necesidades, sugiere Maslow, que son más fundamentales para la vida que otras, y entre esas está el sentido de seguridad. Hermanos, ¿por qué yo comparto esto con ustedes? Hay algo extraño que pareciera ocurrir en los niveles de las necesidades del apóstol Pablo. Permítame compartir con ustedes el próximo verso. Miren lo que dice cuando va a Jerusalén. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Para el apóstol Pablo, la supervivencia, su sentido de seguridad, parecieran no ser las necesidades fundamentales de su vida. Pareciera que hay algo que de momento se desordena, hay algo que cambia los niveles en sus necesidades más fundamentales. Cuando estas necesidades básicas del ser humano chocan con el cumplimiento de aquello para lo que Dios llamó a Pablo, entonces las primeras necesidades para Pablo quedan en un segundo lugar. Para ti, para mí, nosotros vamos a proteger nuestra vida y eso está bien. Para Pablo también muchas veces protegió su vida, pero en este momento esas necesidades de seguridad y protección quedan rezagadas porque Pablo entiende que Dios lo está llamando y el llamado del Señor va por encima de esas necesidades. Hermanos, de ninguna manera Pablo está corriendo al peligro por gusto. Nadie hace eso a menos que esté mal de la mente. Todo lo contrario, Pablo lleva años huyendo del peligro, pero en esta ocasión pareciera que los sufrimientos son parte de los planes ministeriales que Dios tiene para su vida. ¿Por qué estamos mirando esto? ¿Qué nos enseña esto, hermanos, de la travesía de los primeros cristianos que compartieron la palabra en cada lugar que iban y llegó hasta nosotros hoy, una isla tan separada de este contexto? El sufrimiento siempre ha sido parte del job description del ministerio cristiano. Para aquellos que desean servir a Jesús, Jesús les dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Pero hermanos de la travesía, si esa fuera toda la historia, yo no quiero ser cristiano. Renuncio. Si tú me dices, y Lucas simplemente me está diciendo y me dice, vas a sufrir, y mucho, no lo quiero. ¿Quién quiere eso? Yo no quiero. Si lo dejamos ahí, entonces esto no sirve para nada. Es una religión de masoquismo. Pero este no es el mensaje completo del Evangelio. El Evangelio no nos invita a un sufrimiento vacío y carente de sentido. Cuando nosotros sufrimos por hacer la voluntad de Dios, en medio del sufrimiento, la Biblia nos dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio del sufrimiento hay una fortaleza que nunca más vas a experimentar en otro contexto que se da en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento hay un consuelo que nos permite cantar en medio de la aflicción. Hay algo sobrenatural
diría alguna de estas iglesias del reino. Aquí nos estamos moviendo en lo sobrenatural. Y es cierto. Hay una obra sobrenatural que ocurre cuando los cristianos son llamados a sufrir. Nadie quiere sufrir. Descubren que hay alguien que tiene el poder para mantenerlos firmes. En medio del sufrimiento, los cristianos pueden conocer a Dios más profundamente y encontrar sumo gozo en Él. Y aquello a lo que antes temíamos, ahora no nos causa miedo. Ya no puede tumbarnos. Somos libres porque hemos experimentado a Dios en medio de las aguas y en medio de la tormenta, en manos de la travesía. Hay una promesa de Dios que siempre ha sido más poderosa que el poder del sufrimiento en tu vida. Hay un poder del Espíritu Santo que se manifiesta de manera especial en medio del dolor y no lo vas a conocer de otra forma. Y nos da la gracia para seguir, para consolarnos y seguir caminando a donde el Señor nos lleve. ¿Cuáles son los planes ministeriales que Dios tiene para tu vida y la mía? Yo no sé. Pero no descartes el sufrimiento como parte de esos planes. Y no corras si esos son los planes que Dios tiene para ti. Mira las palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo se expresa cuando habla del sufrimiento? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y mira cómo continúa el apóstol. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El sufrimiento de los cristianos no es en vano. Glorifica a Dios, hace ver el Evangelio de maneras poderosas para que otros puedan creer este mensaje. Hermanos de la travesía, el sufrimiento siempre ha sido parte del job description, del trabajo al que nos han invitado. Aunque tú no lo hayas incluido en tus planes ministeriales, Dios sí lo ha incluido para algunas etapas de tu vida. Pero hay una gracia verdadera en Jesús. No solo para salvarnos y perdonarnos del pecado en la cruz, derramando su sangre por nosotros, sino para fortalecernos, para darnos el consuelo y darnos gozo y paz. Indescriptibles en medio de nuestra tribulación. Dios está usando el sufrimiento de nuestras vidas para revelar, decía Pablo, la belleza de Cristo y que Él sea manifestado en nuestra carne. Si estás en un tiempo de dolor, quiero que sepas que nos dolemos contigo. No estamos celebrando tu tristeza, ni invalidándola, ni tomándola de manera barata, porque duele. Porque duele. Y las lágrimas son apropiadas en ese momento. Pero si esta viene como un plan ministerial del Señor para tu vida, Él desea que tú le conozcas en medio de ella. Quiero darte palabras que para mí han sido bien especiales. Isaías 40. Cuando está Israel, Judá, cautivo y no tienen esperanza, el Señor les da palabras y les dice, aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hay una gracia especial de Dios que no viene por las fuerzas de tu juventud, que viene por su gracia en medio nuestro.
Hermanos de la Travesía, en esta mañana he querido compartir con ustedes 2 aspectos de la vida ministerial de Pablo. Hay mucho más en el texto que ustedes pueden explorar en su casa. Su trayectoria y los planes ministeriales que Dios tenía para él. Quisiera que nosotros culmináramos este sermón con una imagen que nos regala Lucas. Al final, y no es Lucas que está aquí al lado nuestro, al final del pasaje nos encontramos con una escena hermosa. Si tuviéramos allá, ¿verdad? Si hubiera habido celulares para ese tiempo, Lucas lo habría cogido en un videíto y lo habría enseñado. Hay unos hombres que han escuchado el discurso de Pablo. Estos hombres han caminado 30 millas para llegar a la ciudad de Mileto. Allí no había un buen olor necesariamente. Esta gente estaba sudado. Gente, y perdonando, yo soy papá de 3 personas, no estoy al día, de 3 niños, no estoy al día con las palabras apropiadas en la sociedad o no. Estos son personas manduletes. Los pastores de Éfeso han caminado 30 millas. ¿Te imaginas que el olor no necesariamente es como el olor al final de un juego de fútbol? No, la cosa no es tan linda como parece, tal vez con los brazos peludos, las piernas peludas, machos, manduletes. Están allí todos sudados y todos comienzan a abrazarse y a besarse con el apóstol Pablo y todos están llorando, dice desconsoladamente. Todos están llorando a lágrima viva y con los mocos para afuera. Y con esa imagen culmina Lucas esta escena. ¿Por qué no se nos presenta esta escena? ¿Por qué Lucas toma los detalles y nos la regala a ti y a mí que no estuvimos allí para verla? Para que tú y yo podamos ver. El escritor Lucas estaba presente en el momento y quiso capturar este hermoso momento a fin de que tú y yo, que no estábamos allí, pudiéramos apreciar la clase de amor que caracteriza a los cristianos. Es una escena hermosa. Hombres están abrazándose, están besándose, llorando y compartiendo todas sus lágrimas juntos y es hermoso. Hermanos de la Travesía, tú y yo somos más que compañeros de la misión. Jesús nos llamó amigos. Y somos sus amigos, pero también somos amigos entre nosotros. Fue ese el secreto de la vida ministerial de Pablo. No importando la situación en su ministerio, fue esa amistad cristiana con sus amigos de Éfeso y de otras ciudades lo que los sostuvo en sus sufrimientos y en cada ciudad. Y quisiera terminar con el siguiente comentario. Es esa la clase de amistad que Dios desea para ti y para mí en nuestra vida ministerial. Una amistad que Dios va a usar para bendecirnos y sostenernos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Recuerda que Jesús no nos llamó sus siervos, nos llamó sus amigos. Y de eso se trata esta última escena.